Un barco gemelo a este corría el 10 de noviembre de 1890 cuando el Serpent, un crucero torpedero de la Royal Navy, acababa encallando en las rocas da Punta do Boi, en Camariñas. Las olas ni siquiera permitieron que los marineros pudiesen usar los botes salvavidas. Murieron 142 de los 175 marineros que iban a bordo, solo 3 consiguieron sobrevivir nadando hasta la costa. Un mes después del terrible naufragio, un tribunal militar concluyó que la tragedia se había debido a un error de navegación. Sin duda, el naufragio del Serpent es un episodio señalado en el terrible rosario de accidentes que hizo que la Costa da Morte adquiriese su nombre, todo un símbolo. Hoy vamos a recordar la historia de estos 173 muertos porque justo ayer se cumplían 125 años de aquel episodio, Paloma. Y vamos a recordar un poco la ruta que hizo este vapor de guerra que salía de Plymouth un sábado, el 8 de noviembre de 1890, con una tripulación, como decimos, de 175 hombres. Su destino, a donde nunca llegó, eran las costas sudafricanas. Allí tenía que relevar a su buque gemelo Archer, que tenía como misión patrullar las costas en torno al Cabo de Buena Esperanza. 2 días después de su partida, con poca visibilidad y mar picado, el Serpent llegaba a las costas gallegas y entre la baja mar, la escasa luz del faro de Cabo Vilán, un defecto en el compás del barco, la chapa galvanizada y los terribles bajos de Punta do Boi, el buque fue destrozado por las olas en apenas minutos. Estas rocas de Punta do Boi son una de las zonas más peligrosas da Costa da Morte. Aquí años antes, en 1883, naufragaba el Iris Hull. A bordo, 38 personas que acabaron enterradas allí mismo, donde 7 años después naufragaba el Serpent. Decenas de cadáveres eran enterrados en lo que pasaría a conocerse como el cementerio de los ingleses. En 1983 era otro barco inglés, el Trinacria, el que naufragaba víctima de estas rocas. Del Serpent solo sobrevivieron 3 marineros. Por aquel entonces, La Voz de Galicia se hacía eco de la noticia y se quejaba de la falta de medios de salvamento marítimo con los que contaba nuestra comunidad. Por de pronto, aquí ha sucedido una catástrofe inmensa que llamará la atención de Europa y del mundo entero. Los 3 náufragos que hasta ahora se conocen salvados se llaman E. Barton, F. Good y F. Costin. Los 3 están gravemente heridos, efecto de los golpes que llevaron en las peñas y en los maderos del barco perdido. El topetazo fue tan violento que los 3 marineros en cuestión, que con otros hacían las guardias en cubierta, se encontraban lanzados entre las olas, furiosamente agitadas, antes de darse cuenta de lo que pasaba. El Serpent se fue a pique con una rapidez inusitada. Pues bien, uno de los grandes expertos sobre naufragios que tenemos en Galicia, y en concreto de esta tragedia del Serpent, nos acompaña hoy aquí en Más que Contar. Él es el autor de este libro, Náufragos de Antaño, se llama Juan Campos. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos ha explicado Paloma esos detalles de la travesía del Serpent, naufragaba hace 125 años, se cumplían ayer. Pero Juan, ¿nos puedes contar quién era esa tripulación del Serpent? Y sobre todo, tengo entendido que ellos no quisieron salir al mar ese día. Sí, no tenía muchas ganas de zarpar de Plymouth porque hacía muy mal tiempo, pero bueno, les dieron la orden y tuvieron que hacerlo. Eran ingleses la mayoría, la oficialidad había, el capitán era escocés, algún teniente también, había tripulantes irlandeses, había incluso un fogonero negro caribeño y el resto, pues ya digo, ingleses más bien de la zona de la base naval de Devonport. Hacía muy mal tiempo, es que nos podemos imaginar cómo estaba en ese momento esa costa y fueron a dar en un sitio maldito llamado Punta do Boi, ¿no? Sí, es como la última esquina antes de que la costa gire hacia el sur y ahí han naufragado muchos barcos, como habéis comentado, el Iris, después el Trinacria en 1893, el Serpent en 1890 y muchos más, algunos desconocidos, otros estos son los más conocidos. Si ya hubo un precedente al Serpent, ¿por qué se conoce menos? ¿Por el número de víctimas, quizás? Claro, es que este naufragio, aunque no es el de mayor número de víctimas de la costa gallega, que es otro barco de la Marina inglesa, pero este es el que más cuerpos ha dejado en la costa y es un cementerio muy singular por eso mismo. No hay ningún cementerio en toda Europa que yo sepa parecido a este, dedicado exclusivamente a un naufragio. 142 cadáveres recogieron de los 173 que murieron. Y por tanto es muy especial porque hay otros cementerios que son cementerios de poblaciones en donde han enterrado náufragos,
en bastante número, pero como este exclusivamente dedicado a los marineros, no hay ninguno. Claro, hay que decir que después de una batalla contra ese mar terrible que había aquel día, fallecieron esa cantidad de marineros terrible de ese barco de la Royal Navy y los cuerpos quedaron esparcidos, excepto lo de esos 3 supervivientes, claro, por la Costa da Morte, ¿no? Por la costa, y tardaron semanas y semanas en ir recogiéndolos. El último aparece el día de Navidad, desde el día de noviembre hasta el día de Navidad. Tenían chalecos de corcho, pero no en número, no había uno por cada tripulante todavía, no era obligatorio en aquella época, y de hecho la Marina Británica, a raíz de este naufragio, como los 3 supervivientes llevaban el chaleco, ordenó que hubiera tantos chalecos como tripulantes en todos sus barcos. Aquí solo había 25 para los 176 marineros, o sea que claro, la mayoría no tenían chaleco. Es muy sorprendente, claro, que en el año 1890 veíamos esa portada de La Voz de Galicia, que ya se reclamase que no había seguridad, ¿verdad? Sí, claro, y se reclamaba que hubiera mejor iluminación en la costa. Se ha dicho muchas veces que el faro de Cabo Villano se construyó a raíz del naufragio del Serpent, lo cual no es cierto, ya estaba construido, pero aún no tenía luz, el faro nuevo. Sí. Había un faro antiguo, que era más débil, y no lo vieron. Hay que darse cuenta que con nubes y niebla pues no se veía la luz hasta que estaban encima de las rocas. Claro, hay que decir que hubo 3 supervivientes que fueron encontrados por los vecinos, ¿no? Sí, caminaron durante horas, 2 de ellos, ayudándose el uno al otro entre los tojos, hablan de los tojos gallegos, lo mucho que pican, y al cabo de varias horas, perdidos por el monte, allí por detrás de la playa de 13, llegaron a una casa donde les acogieron, luego les llevaron a la casa del cura, que intervino mucho en el salvamento de los cuerpos, y después ya empezaron a llegar barcos de la Marina Británica, uno que venía un día después, por la misma ruta, se quedó ya a ayudar en la recogida. Hablabas antes de ese lugar emblemático, los que hayan estado en esa zona seguro que lo conocen, ese cementerio de los ingleses, pero es posible igual que no mucha gente sepa que, como decías, Juan, ese cementerio se creó, aunque ya había cuerpos allí enterrados de otra tragedia, a raíz de esta tragedia del Serpent, ¿no? Sí, mucha gente, bueno, nadie sabíamos que los cuerpos del Iris, ese barco anterior, estaban allí. Eso lo descubrimos al investigar la historia del Serpent, ¿no? Que ya había allí un cementerio inglés 7 años antes. Y luego, pues claro, a raíz de lo del Serpent, pues se ha convertido en un sitio especial. Además es un sitio de una belleza incomparable. A donde no ha llegado la construcción, no hay hay que decir. No hay casas, hay una soledad, el viento, el mar, el Cabo Villano, que es el faro más bonito de España. Es impresionante, es una maravilla el sitio. Sí. Hay que decir, ahora vamos a profundizar, Juan, en la relación que han tenido los vecinos de Costa da Morte, en especial de Camariñas, con esta tragedia del Serpent, pero hay que decir que la población británica no conoce tan bien esta tragedia que tuvo que ver con parte de su armada, en realidad. Les vamos a enseñar unas declaraciones que hace unos años, en 2011, le hacía una mujer de Cornualles llamada Alison Atkinson a La Voz de Galicia en un reportaje muy amplio escrito por María Piñeiro. Esa mujer se encontró muchos años después una foto de un tío suyo. A través de esa foto descubrió que había sido náufrago del Serpent. Estas eran sus sensaciones al llegar a Camariñas y así se lo contaba La Voz de Galicia. Miraba esa fotografía desde niña. Me preguntaba dónde estaría aquel lugar rocoso, ventoso y gris y quién estaría enterrado allí. Mi madre no lo sabía. Fue mi tía Margaret la que un día, hace solo 2 años, me habló del tío Stanley. Era marinero y la familia contaba que había muerto en un naufragio. La persona que nos atendió en el ayuntamiento, una joven que hablaba muy bien inglés, nos acompañó al hotel donde íbamos a quedarnos. En el camino le conté mi historia y le enseñé la foto de Stanley. Ella, de manera espontánea, la besó. Creo que es fantástico. Esa misma persona me contó que una canción popular de la zona recuerda a los náufragos del Serpent. También he ido a ver el barómetro que las autoridades británicas regalaron al pueblo de Camariñas por haber ayudado tras el naufragio. En Camariñas todo el mundo habla de lo ocurrido, pero en mi país nunca había oído nada. Antes de irme, me gustaría dar las gracias a la gente de Camariñas por preservar la memoria de los marineros del Serpent. Y es que 125 años después, Juan, en Camariñas, incluso los más jóvenes, conocen al dedillo este naufragio del Serpent, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, Camariñas es un pueblo pequeño y este es un naufragio impresionante, muy importante para ellos, ¿no? Que no se olvida. Hay que tener en cuenta, disculpando un poco, bueno, los ingleses son mucho mejores que nosotros a la hora de recordar y homenajear a sus barcos y sus marineros. Pero claro, barcos como el Serpent hay que pensar que han perdido en todos los mares del mundo. El Serpent no es especialmente importante en ese sentido, no es extraño que esta señora no supiera mucho de... Claro, en Cornualles ahí ella no se había enterado, pero sí la verdad es que es sorprendente que a día de hoy cualquiera te pueda contar esa historia y sienten cariño e incluso emoción al contar algo que forma parte de su historia, de la historia de la zona, ¿no? Sí, y hay esa canción popular dedicada al Serpent, que cantan ahora el coro femenino todos los años cuando vamos allí a hacer esta ceremonia de homenaje, no solo a los náufragos del Serpent, sino para nosotros es a todos los náufragos de la Costa de la Muerte, ¿no? Y ahí cantan la canción y evidentemente en Camariñas se recuerda muchísimo este barco. Toda la información sobre los tesoros, porque los hay que todavía guardan el fondo del mar el Serpent, la tiene nuestro próximo invitado que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Se llama Miguel San Claudio y es arqueólogo subacuático. Hola Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, porque hay que decir que hablamos mucho de lo que sabemos pues en tierra y lo que saben los vecinos de la Costa de la Muerte sobre el Serpent, pero hay gente que no sabe que todavía hay restos en el fondo del mar, ¿verdad? Sí, claro. Cualquier cosa que desaparezca en el fondo del mar no desaparece, sino que está allí. Todavía se conserva bajo las aguas. Y en el caso del Serpent y de todos los barcos que sabemos que se hundieron en la Costa de la Muerte, pues allí están todavía, esperando que algún día seamos capaces de tomar partido y de sacarles un beneficio, un provecho. ¿Qué hay allí, Miguel? Pues mira, en el naufragio del Serpent, en el lugar del naufragio del Serpent, pues localizamos numerosa munición. Hay que recordar que es un buque de guerra y hay todavía numerosos proyectiles de artillería, proyectiles de las armas ligeras, incluso de las ametralladoras que llevaba. También hay muchas piezas de metal de la maquinaria del barco, de muebles, del equipaje de los marineros. Bueno, hay todavía muchos objetos en el fondo del mar de este buque. ¿Tú crees que es un error no recuperar todo esto pues para ponerlo en conocimiento, para que sea parte del patrimonio? Bueno, yo creo que debemos de ser la única zona costera, y además de la riqueza de la zona costera de Galicia, de Europa, que no se preocupa de su patrimonio cultural subacuático, de su arqueología subacuática. En toda Europa hay alrededor de 54, 56 centros de investigación arqueológica subacuática y Galicia destaca en toda Europa precisamente por carecer de esto. Claro, hablabas, Miguel, de que ha habido muchos casos, pues por desgracia a lo largo de la historia, Costa de la Muerte es un sitio señalado. ¿Habría más casos entonces en los que sumergirse para recuperar patrimonio e historia, no? Pues prácticamente en todos los lugares de la Costa de la Muerte, prácticamente en todos los lugares de la costa de Galicia, están llenos de historia, de patrimonio y de restos de un pasado que ya digo que no somos capaces de apreciar ni siquiera de estudiar. Bueno, Miguel, por lo menos a ver si alguien nos está escuchando, nos está viendo y escucha este recadito desde Más que Contar. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Juan, ¿a ti te sorprende que no se hayan recuperado los restos que todavía están en el fondo del mar? Hay que decir que están a 12 metros de profundidad. Sí, la verdad es que es una pena que no haya más interés por parte de organismos públicos, privados, etcétera, en recuperar y proteger todo esto que hay ahí. Yo del Serpent no sabía mucho lo que había. Miguel, anoche que lo conocí, pues me contó que sí, que quedan cosas. Luego quedan cosas también que se atribuyen al Serpent por Camariñas, gente que lo recogió, restos que llegaron a la costa. Y hay muchos otros barcos, claro, incluso con muchas más cosas y más interesantes que lo que puede haber con el Serpent. Hablábamos antes de lo importante que fue para la zona lo que sucedió, cómo se recuerda, pero hay que decir que hubo un hermanamiento a base de regalos entre la Armada Británica y esta parte de la Costa de la Muerte, ¿no? Sí, el almirantazgo en agradecimiento a las gentes de Camariñas y de la aldea de Xaviña, al pueblo de Camariñas le regaló un barómetro que está hoy en la fachada de una casa, al cura le regaló, que era buen cazador, una escopeta y era buen comedor también, una vajilla y unos prismáticos, me parece que al ayudante de marina y un reloj al alcalde que había en la época.
E incluso le dieron dinero a algunas personas que habían resultado heridas por el estallido de granadas del barco, porque parece que hubo alguna explosión. Y es cierto que durante muchos años después, cuando pasaba un barco británico por la zona de la Marina, de la Armada, ¿había salvas en honor de los fallecidos? Eso cuentan, eso cuentan. Yo creo que hasta la Segunda Guerra Mundial. Debía de ser en la fecha del aniversario o simplemente cuando pasaba un barco de la Armada, que disparaban salvas, sí. Oye, Juan, estos días podemos ver en el Museo Militar de A Coruña, les hemos visto las imágenes, una exposición en la que tú has participado. ¿Qué podemos ver para que todos aquellos que nos ven pues vayan a conocer más sobre la historia del Serpent? Pues sobre todo hay grabados originales ingleses, alguno español, sobre el Serpent, fotos del barco, de la tripulación, de los oficiales, de Cabo Villano, y hay unos prismáticos se supone que del capitán del barco, y algunos objetos más. Yo es que aún no he tenido ocasión de ir, solo aporté mi colección. Claro, es que parte de esa colección es tuya, ¿no? Sí, la tengo en mi casa, sí. ¿Por qué te enganchó a ti tanto esta historia? Bueno, me gusta Aparte el mar. de ser un hombre amante de la navegación, ¿por Pues qué me gusta el mar, pero había vivido muchos años entre Irlanda e Inglaterra, y al leer un libro sobre estos naufragios de la Costa de la Muerte me di cuenta que, digo, bueno, en Inglaterra debe haber mucha documentación sobre esto, en la prensa de la época, y como yo domino el inglés, pues empecé a escribir cartas, y cuando me di cuenta pues tenía un libro con muchísimos datos nuevos, crónicas del Times y de otros periódicos de la época que no se conocían aquí, que un poco pues disiparon la niebla que había sobre muchos de estos barcos. Esto se ha centrado en la zona de Camariñas, pero por tus estudios, Juan, entiendo que habrás llegado a alguna conclusión de cómo es el carácter de los vecinos de la Costa de la Morte. Tiene mucho que ver con esas desgracias tantísimas que ha habido en la historia en el mar, ¿no? Sí, claro, el mar marca, y esta costa además había mucha escasez, eso hay que decirlo. A propósito de estas leyendas que hay de que se colgaban faroles de los cuernos de las vacas para traer barcos, saquearlos, y esto es falso, es una leyenda que no existe solo en Galicia, existe en todas las costas del mundo. Sí, efectivamente. Y está demostradísimo que nunca jamás se dio tal cosa. Lo que sí había a veces era el saqueo y el pillaje de los barcos que naufragaban por otros motivos, ¿no? Y luego también había mucha generosidad. Yo he leído crónicas donde cuentan como en la aldea de Camelle la gente se quedaba literalmente sin ropa para darle ropas a los náufragos. Claro. No podían darles ya más porque no tenían. Es el mar te da tanto como lo que te quita, ¿no? Sí. Yo voy a añadir una leyenda que hay en la zona, que Juan me decía que él no conocía, pues yo la voy a añadir porque es popular, que dicen que en el cementerio de los ingleses, allí en Camariñas, donde están enterrados los cuerpos de las víctimas del Serpent, en las noches de tormenta todavía se oyen suspiros. Ahí lo dejo para que lo investigues, Juan. Muy bien, yo estaba allí de noche, no los he oído, pero ¿no? quizá en el futuro. Gracias, Juan, por haber venido más que contar esta noche. Gracias a vosotros. Nosotros no dejamos el fondo del mar para movernos un poco más hacia el norte, hacia la ría de Ferrol. Allí, a 8 metros de profundidad, un par de buzos, padre e hijo, han descubierto varios cañones de hierro que podrían pertenecer a un navío del siglo XVIII o XIX. Padre e hijo, Antonio García y Marcos García, practicaban pesca submarina en la zona de Osegaño cuando algo llamó su atención. Localizaron un cañón de unos 2,5 metros de largo. Fue el primero porque acabaron apareciendo 4. Tras volver a sumergirse con arqueólogos, calculan que los restos pueden ser de un buque que se hundió en esta zona entre el año 1700 y 1800. Ahora esperan la respuesta de la Xunta y de su servicio de arqueología, al que han pedido que consideren a Marcos García como descubridor de estos restos. Antiguos también, aunque no sabemos cuántos son los refranes gallegos. Hoy terminamos con uno, por los San Martiño, trompos ao camiño. La sabiduría popular tiene claro que estas fechas son épocas de jugar, son época de jugar a la peonza. Y en varios colegios gallegos han querido honrar al santo a base de dar vueltas. Hoy ha sido el juguete estrella en algunos patios, peonzas de toda la vida, trompos, aquí en Galicia en muchos sitios, las de madera han bailado y girado gracias a la habilidad de los pequeños. Como ven, a pesar de que ellos sean la generación 2.0, la de la tecnología, pueden pasárselo también en grande con algo tan simple como madera y cuerda.
Nos vamos ya a las 10, no se pierdan Vía V con esa interesantísima entrevista con la jueza de violencia sobre la mujer de Vigo que reclama más medios. Nosotros volvemos mañana a las 8:30, no nos fallen.